Bien, dando continuidad al trabajo que ya veníamos realizando en el primer video, pasamos entonces ahora a ver el circuito. El circuito es este, circuito completo ya. Pues tenemos a este lado, en esta sección que voy a resaltar, tenemos en esta sección aquí, esta que está en rojo, tenemos el circuito que nos propone la guía. Para este caso yo seleccioné el amplificador operacional de referencia LM358. ¿Por qué seleccioné ese? Porque pues permite trabajar con fuente dual o puede trabajar con fuente simple. Aquí lo vemos, puede trabajar con una fuente dual de 3 voltios a 32 voltios. O puede trabajar con una fuente dual o una fuente simétrica que va desde más o menos 1.5 hasta más o menos 16 voltios. Entonces, pues decidí trabajar con este circuito. Quise hacer algo diferente al típico LM324, aunque las características son muy similares. Bueno, para la realización del cálculo de las resistencias que van en el circuito, pues partimos de lo siguiente: la ganancia en un circuito amplificador operacional inversor es igual a menos el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, que a su vez es igual a menos la resistencia 2 menos la resistencia 1. La resistencia 2 es esta de aquí abajo, la que vemos aquí en esta gráfica, es la resistencia de realimentación, y R1 es la resistencia de entrada. Bueno, aquí apliqué la fórmula utilizando los dos valores para llegar y demostrar que es la misma ganancia. Tenemos que cuando el amplificador operacional tenga 0.5 voltios en la entrada, debe tener 2 voltios a la salida, y cuando el amplificador operacional tenga 1.5 voltios a la entrada, debe tener 6 voltios a la salida. Entonces, pues haciendo cualquiera de las dos divisiones, llegamos a la conclusión de que la ganancia es de menos 4. Vemos que aquí no se está utilizando el símbolo, el signo de los valores de voltaje. Pues de igual manera, si lo hacemos por el lado positivo, nos va a dar negativo la ganancia, y si lo hacemos por el lado negativo, nos va a dar positiva la ganancia. En sí, este valor de 4 que tenemos acá nos dice es qué tanto va a aumentar la señal de entrada con respecto a la de salida. Eso es lo que realmente nos indica esto. Entonces, partiendo de eso, asumo también el valor de 10 kiloohmios para la resistencia 2. Como es un diseño, estoy asumiendo ese valor, y con la ganancia de menos 4 parto a encontrar R1 y me da un valor para R1 de 2.5 kiloohmios, y con eso entonces tenemos ya completo el cálculo de los elementos que debe llevar el circuito del amplificador operacional. Ya teníamos en el video anterior los cálculos para el potenciómetro y las resistencias que acompañan la señal de entrada. Entonces pasemos a ver la simulación. Aquí la tenemos, la ponemos a funcionar, y efectivamente aquí, cuando ya empezamos a trabajar con la simulación del amplificador operacional, él nos muestra una aproximación a la realidad. O sea, no todo es perfecto. Sin embargo, pues aquí vemos que menos 0.49 voltios es la entrada y tenemos 1.96 a la salida. Si yo empiezo a desplazarme un poco, digamos hacia el 97%, aquí en este caso el 97% del potenciómetro, aquí ya logro tener menos 0.5 voltios y tendré los 2 voltios a la salida positivos. Des en cuenta que aquí está entrando algo negativo y aquí está saliendo algo positivo. Y pues de igual manera, si yo desplazo el cursor, vemos que el voltaje de entrada, a medida que va, en este caso disminuyendo porque se va alejando del cero, vemos que el voltaje de entrada va aumentando de forma positiva. Aquí ya estamos cerca al valor del set point superior, que sería menos 1.5 voltios. Aquí nos damos cuenta de que menos 1.5 voltios, y aquí tenemos 5.99 voltios positivos, que es el valor que nos debe dar de acuerdo a la ganancia. Hay un detalle: ustedes notarán que acá en este valor de la resistencia no tengo los 700 ohmios, aquí yo tengo 675. Eso fue una aproximación de prueba y error que hice. ¿Por qué? Porque si coloco los 700 ohmios, ¿sí?,
esos 700 ohmios de acuerdo pues a las características del amplificador operacional, del potenciómetro. En la realidad estos datos aquí los muestra un poco diferentes, es decir, si corremos la simulación, acá por ejemplo, que era donde teníamos un valor de 1.5 voltios negativo y aquí teníamos un valor de 5.99 positivo, ya nos cambia, ¿sí? Si colocamos el valor real de la resistencia acá. La verdad asumo que esa variación, porque es que la simulación del puro potenciómetro sí daba perfecto, aquí ya da otro valor diferente. Hay que tener en cuenta que esos son modelos muy cercanos a la realidad del amplificador operacional. Obviamente él tiene una impedancia de entrada, el circuito que yo estoy trabajando con el potenciómetro tiene una impedancia de salida. Se van a presentar ciertos desbalances en los voltajes, en la señal de entrada y en la señal de salida. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que aquí yo estoy alimentando a 12 voltios y el valor que nos pide a la salida es de 6 voltios. Lo alimenté a 12 porque pues en una fuente comercial los valores más comunes son 5, 12, 24 o 48, a no ser que sea una fuente de voltaje variable. Pues yo asumí una fuente de voltaje fijo. Entonces, aquí ya colocando los valores reales, nos cambia un poquito las medidas, pero por lo que acabo de explicar, las características físicas reales del circuito integrado, del amplificador operacional. Y pues aquí también lo movemos, lo llevamos a, aquí está, 0.50, aquí está, 0.50 y 2 voltios, pero estamos en el 95%, si lo sigo aumentando, perdón, si lo sigo variando, quedamos en 0.48 y nos queda el voltaje de salida de más 1.94. Entonces pues compañeros, tutor, pues no siendo más por el momento, de aquí finaliza ya la segunda parte del video. Quedo atento a sus comentarios, subiré al grupo entonces las dos simulaciones, la del potenciómetro y esta del circuito final, junto con los aportes finales de esta labor. Agradezco por su atención y quedo atento a sus comentarios.